Políticamente Incorrecto es presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país. Muy buenas noches, gracias por la compañía. Hoy no voy a hacer monólogo porque no voy a perder tiempo. Tengo invitados de lujo y demasiados temas de los que vamos a hablar, así que vamos a ir directamente al grano. Ya les cuento, estoy acá en la mesa. Lo tengo al señor Mario Saprissa, presidente de Libertad. Muy buenas noches. Gracias por venir. A toda la teleaudiencia, buenas noches también. Lo tenemos al lado al colega Daniel Chun. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Buenas noches a toda la teleaudiencia. Bueno, acá a mi un poco izquierda, decía. A mi izquierda siempre, ella fue zurda. A mi izquierda ya está la compañera Natu González. Hola, Natu. ¿Cómo te va, Luis Vareiro? Buenas noches a todos los televidentes. Un placer estar en esta mesa. Pesos pesados, absolutamente todos. Igual voy a implantar un poco de... Vas a poner el peso femenino. El peso femenino. Peso femenino. Más a la izquierda todavía, como corresponde, el comandante Arturo Ruin. ¿Qué tal, Arturo? Buenas noches, Luis, a Daniel, al comandante, Nati, a Marco. Buenas noches. Y en el extremo ahí está el amigo Marcos, presidente de la Olimpia. ¿Qué tal, Marcos Trovato? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis, a los compañeros de la mesa y gracias por lo de peso pesado, ¿verdad? Menos Dani, creo que estamos en la categoría ya welter para arriba. La apariencia engaña. Bueno, quiero arrancar directamente con algo que me decía en su momento uno de los presidentes de la APF. Recuerdo con cuál estuvimos hablando largo. Sobre todo después de lo que fue la decepción de la selección en el último del Mundial al que no fuimos, ¿verdad? Yo decía, ¿qué pasó? ¿Por qué el fracaso? Y me decía él, mira, yo tengo me decía, la lectura que tengo es que los jugadores vienen en camadas. Una camada de buenos jugadores y de repente tenemos un bajón y hay una camada de jugadores que son buenos pero no son tan buenos. Que estamos como en una etapa así de, digamos, mediocre. Estamos en una etapa así, o sea, estamos en un momento en donde nosotros caímos o los otros subieron y nosotros nos quedamos igual. Eso explica por qué estamos tan mal normalmente en casi todos los campeonatos en los que estamos asistiendo. Arturo, ¿rompes el hielo? Me gustaría que sean los dirigentes quienes expongan el cuidado que deben dar a los respectivos clubes y posteriormente echar una base de opinión. Pero como ya me preguntaste a mí, con gusto. Creo que la palabra proceso en Paraguay no existe. Es muy difícil. Cuando sos un país vendedor y tenés que recurrir a eso, es muy difícil. Establecer estabilidad, eso te va a permitir cierta tranquilidad de grupo. Y a lo que vos referís, es verdad, ocurre una camada, pasó en 1992, Barcelona. Y a partir de ahí se apuntaló con jugadores que fueron conociéndose y el éxito se casó después, ya en el 98. Estamos hablando del Mundial de Francia, que después conoció de 4 mundiales consecutivos. Una que se rompe eso y que va ahí mechando con jugadores y ya no son los mismos los que están, creo que esa es la explicación que se le da, la falta de continuidad en lo que se pueda exponer como selección nacional y se está pagando la consecuencia. Es de mi punto de vista, no quiero decir que esa sea la verdad, ¿no? Claro, claro. Marco, ¿cómo vemos el tema? Te toca ahora un club que tiene una cantidad de copas, no es difícil, digamos, no es fácil cargar con todo ese peso de la historia. Y es un periodo, digamos, en donde nos quedamos sin jugadores. Ese tema es lo que decía Arturo, ¿verdad? Somos un país vendedor, o sea... Acá tenemos un ejemplo, Blas Riveros. ¿Cuántos años tiene? Empieza a pintar bien el pollo y ya, pum, lo vendemos. 18. ¿Cuánto tiene Walter González? Tiene 19. ¿Cuánto tiene Rodi Ferreira? 17. ¿Cuánto tiene Salcedo? 18. ¿Se podrán ir los 4? Sí, sí. Pero para la selección es mejor, ¿verdad? Que jueguen afuera. A mí me gusta trabajar mucho con ejemplos, ¿verdad? Para que la gente, y creo que Dani y Arturo me pueden ayudar. Colombia pasó por algo bastante similar, o sea, ellos pasaron por una época muy fea del fútbol en los 80 y 90, donde se metió mucho dinero sucio al fútbol y demás. Después pasaron por un proceso donde el propio gobierno intervino el fútbol, se retiraron se formalizó el fútbol, se profesionalizó, los clubes se volvieron empresas. El pensamiento de vamos a tener un club que genere jugadores, que genere ingresos a través de socios, que genere ingresos a través de asistencia a la cancha, no clubes como muchas veces en Paraguay se da, o hace mucho tiempo se da en Paraguay, que son caprichos de ricos, ¿verdad?
Porque esa es la verdad. Nosotros en Paraguay hemos tenido muchos años y hasta ahora en muchos clubes, son clubes de capricho de rico, ¿verdad? Yo pongo la plata y a mí no me interesa si mi club genera o no genera. Eso es muy negativo, porque eso hace de que no tengas cuidados en formativas, eso hace de que no te importe si la gente va o no va a la cancha, eso hace de que no te importe si tenés socios. Entonces, cuando vos ves jugadores jugando en Atlético Nacional frente a 80.000 personas en Medellín hoy, ese jugador no puede jugar en la selección Colombia, claro que sí. Pero vos cómo hacés para sacar a un jugador de un club de primera de Paraguay que juega frente a 200 personas a su partido y le tenés que poner a jugar en el partido la vez pasada, nomás donde jugamos frente a 70.000 mexicanos en el estadio en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, yo comparto con Arturo, los procesos no se respetan en Paraguay, pero también tuvimos muchísimos años de no cuidado de los clubes. Y yo no voy a hablar de otros clubes, voy a hablar de mi club. En el Olimpia ha cosechado glorias y el 100% de ellas generadas por un grandísimo dirigente como Waldo Domínguez Dick, ¿verdad? Pero él gestionaba el club a su forma. Eso fue cambiando, él se fue, vinieron otros dirigentes que hicieron sus esfuerzos, pero a lo mejor con un pensamiento diferente. Si hoy el fútbol te obliga a trabajar como una empresa, te obliga a generar ingresos, te obliga a generar jugadores, te obliga a ensanchar tu primera con las formativas, porque no tiene sentido que vos tengas la mejor formativa de Paraguay y en la primera hay 30 jugadores mayores de 25 años. No tiene ningún sentido, no vas a sacar nunca jugadores. Porque ¿cómo hace un club para sacar un jugador? Cuando debuta Blas Rivero y juega Copa Libertadores, hace un gol en Ecuador y todo el mundo lo ve. Cuando juega Saúl Salcedo, 40, 50 partidos. Entonces, ese un poquitito es el proceso que nosotros en Paraguay deberíamos empezar a trabajar todos los clubes juntos para que cada vez sea mejor, ¿verdad? Ahora, lo que no me quedó claro, ¿es bueno o es malo que los jugadores tan pollos ya se nos vayan? Porque por lo que decía Arturo, bueno, ahí no podés armar grupos porque se te van todos enseguida, son todos verdes. Y a ver, pues vos, Nato, tenés la idea de que... Yo comparto 1000% lo que dijo Marco. Yo creo que él tocó un tema fundamental y por eso yo creo que el dirigente que te dijo esto acerca de la selección, ahí está mucha culpa, ¿no? En el tema dirigencial. Lo dijo Naput, ahora Claro. me acuerdo. Me lo dijo Naput. Juan Ángel, Sí. bueno, ¿por qué yo digo esto y tocamos el tema selección y vamos a acotar acá lo que dijo Marco Trovato? El tema de la selección, no hubo un proceso que llegó a estancarse, por eso nosotros nos fuimos a Brasil 2014. Y se venía hablando al respecto con lo del Tata Martino. Espera, ¿no hubo el proceso y se estancó? No, entendí. no hubo proceso, No porque hubo. lo del Tata Martino ya eran jugadores que estaban, hubo el proceso solamente con esos jugadores, nunca se trabajó con los demás jugadores. Y ojo con Ramón Díaz, que no caigan lo mismo también con los caprichos que de repente vemos en los partidos importantes que suele tener. Lo del Tata parecía que se estiró innecesariamente aquella copa. Y que es lo que todos que llegamos decimos, a la final pero porque empatando. ya se dio el fracaso, ¿verdad? Y por eso es que traemos un poco el tema dirigencial y hay que acotar lo que hace, lo que hizo Olimpia. Yo creo que mucho antes lo hizo también Libertad. Y si retrocedemos un poco más, tenemos que hablar de Sol de América también, que son un poco equipos, lo traigo siempre a Sol, porque es como que trabajó un poco más su cantera. O sea, dejaron de a ser el su juguete del nivel. tipo con plata que ponía y pasó a ser una Claro, empresa. por eso digo a su nivel, y es importantísimo, si es rentable, es un club, te tiene que ser rentable, tiene que ser un negocio porque por eso tiene que surgir, ¿no? Después vamos a hablar cómo se hace para que sea rentable. Claro. un club. En un país como este, con la cantidad de gente que paga, ¿cómo hace que sea rentable? Solamente vendiendo jugadores. Difícil. ¿Y quién mejor que lo diga aquí el señor Saprissa, lo que significa un poco trabajar ese semillero y que te dé fruto ese semillero? Que es lo importante y es lo que hoy en día están teniendo estos equipos de fútbol, ¿verdad? Imagínate vos tenés un equipo, proyección, 4 chicos menores de 20 años que ya tienen la oportunidad de ir a Europa. Ahora, monetariamente le viene bien a Olimpia, imagínate para estos chicos el crecimiento futbolístico que les va a dar para un mañana dentro de la selección Ahora, pero el paraguaya. club se quedó otra vez las mismas. O sea, tenía buena figura, te surgieron y pum, se fueron todos. Esa es la visión de la persona que no conoce la cantera. No, absolutamente. Bueno, por eso, yo quería Mario, a ver. primero discrepar un poquitito en la cuestión de los procesos que no se respetan. Paraguay consiguió los mejores logros cuando hubo por lo menos un mínimo respeto a los procesos. Fueron producto de un proceso los gamarras, porque ellos estuvieron en la sub-20 en un mundial, casi todos juntos,
parte de ellos estuvo en la Olimpiada, estuvieron casi todos juntos. O sea, depende mucho a veces, y en eso comparto con lo que dijo la señorita, de los dirigentes de ese momento, ¿verdad? Que tratan de mantener ese proceso, tratan de ejecutar lo que livianamente se planificó, ¿verdad? Bueno, ahora Libertad apostó a los procesos y trajo gente especializada y empezó primero con sus formativas, ¿verdad? De esas formativas se creó un selectivo que hasta ahora ustedes van a ver en los números, en los guarismos, Libertad casi de las 7 categorías de las formativas, casi siempre lleva 5, como mínimo, 5 campeonatos. Ahora, eso es porque tampoco necesitó vender jugadores. No. Estaba la gran billetera de cartel. Libertad es uno de los clubes que más vendió jugadores. ¿Sí? Sí, señor. Y acá Marcos puede corroborar. En Olimpia están jugando 7 jugadores que Libertad vendió al extranjero y que volvieron. O sea, el éxito es... no se vende sembrar como jugadores para... y poder venderlo. Sí, lo importante es que las formativas vayan produciendo y que se puedan vender a tiempo a esos jugadores, ¿verdad? Y nosotros ahora tenemos el pedido por 5 jugadores nuestros, que es cuestión de que lleguen a ajustarse los números y estarían jugando en el extranjero también, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? Vamos a seguir hablando Sí, de esto cómo no, y vamos cómo a hablar no. un poco del tema de cómo se financian o sea, cómo hacer que sea rentable el tema del fútbol, ¿verdad? Porque un mercado tan chiquito como este, yo no sé si nosotros estamos en condiciones de... Aparte, yo veo lo que ganan los jugadores de fútbol. Me iba a llegar también No, ahora te toca, por eso vamos a hablar ahora por después eso. de la pausa, Daniel, justo de eso. Porque yo cuando veo cuánto gana un jugador de fútbol, me caigo de espalda. Digo, ¿cómo miércoles pagan esto? ¿Y por qué pelotudo yo no me dediqué a jugar al fútbol? Hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, vamos rápidamente, Daniel, 2 cositas, ¿no? La primera, la visión de si estamos en un periodo mediocre del fútbol, si la cuestión es, ¿se nos van todos los jugadores demasiado pronto o está bien que se vayan pronto para que se formen afuera y después traerlos? Y después vamos a hablar un poco del tema de la plata. A ver. Lo que ocurre es que el fútbol se profesionalizó a nivel regional, porque a eso que mencionaban en el bloque anterior, quedarse con las camadas siempre fue así. Lo que ocurre es que los otros mejoraron. Porque si vos haces una proyección de cuántos jugadores teníamos en el primer mundo en la década del 90, al principio del 2000 y ahora, no hubo una gran diferencia. El fútbol es tan apasionante que permite algunos valores o algunas creencias que serían inaplicables en cualquier otro ámbito. Puedes hablar de la mística, puedes hablar de la actitud, cuestiones que existen y nos encanta también a todos los que estamos en el mundo del fútbol, pero que muchas veces terminan siendo cortina de humo para no trabajar. Porque sí, tuvimos una generación fantástica, pero los otros, y Marco puso el ejemplo de Colombia, podemos citar también ejemplos de Ecuador. Perú ha tenido una camada tremenda, y no hablo del 70, hablo de los Farfán, Pizarro, Guerrero, y no le funcionó. La mentalidad del Pacífico cambió. Los del lado del Atlántico siempre generan mucho. Entonces, lo que uno ve desde la revisión es que lo que antes por A o B motivo no funcionaba, terminaba siendo la gran excusa para no trabajar, mientras que los otros hicieron. Y allí radica un poco. No, y lo había citado el presidente Olimpia y el presidente de Libertad, porque teníamos ese concepto, no sé por qué regla de 3, pero en el Defensores éramos imbatibles. Entonces no había necesidad tampoco de, cuando veíamos que los chilenos iban a formarse en Europa, o cuando los colombianos dijeron, bueno, más allá de la generación dorada del 90, y el tema de limpiar la organización, el técnico de México la vez pasada, un colombiano, que se fue por su cuenta propia, el profe Osorio, a matricularse en la UEFA, siendo ayudante técnico de Manchester City. ¿Cuántos profesionales paraguayos tenemos que tienen esa
avidez, esa voluntad de querer O sea, el prepararse. fútbol se profesionalizó en toda la región y nosotros no. Es lo que Porque, quiero decir. claro, porque por eso te decía, nosotros teníamos esa fantasía. Es imposible que una nación con X cantidad de habitantes, con lo paupérrimo que es el sistema de la estructura, sigamos yéndonos al Mundial de Corea, Alemania, Sudáfrica, y en Sudáfrica hasta estuvimos a un penal de ganarle al que eventualmente fue campeón del mundo. Entonces, eso muchas veces terminaba siendo una especie de paliativo de decir, no, con esto nos basta. Porque en el fútbol esto sirve y muchas veces, y los dirigentes seguramente lo saben porque allá adentro en el día a día, vos podés vender cierto mensaje a tu gente, a tu público, pero que en el día a día, para sostener, es otra la realidad. Y para diferenciar nomás, yo no encuentro mucha relación entre lo que es, lo que comentabas del éxodo tempranero, masivo, con el nivel de la selección. Porque hasta, como lo decía Marco, para la selección puede ser una buena cosa. O sea, vos ves selecciones, por ejemplo, de Suiza, Bosnia, tienen muy buenas selecciones gracias a que esos jugadores rápidamente vendidos ya se fortalecieron en las ligas principales. Ahora, ¿cómo Lo otro es lo que vos vas a plantear, el tema de nuestro fútbol, nuestra liga y la Claro, valoración. quiero ir ahí. Son dos cosas, ¿verdad? El tema de, cuando se nos van todos los mejores jugadores rápidamente, ¿cómo hacemos que sea competitivo localmente Luis. si los mejores se te van? Olimpia se eliminó con Cerro en el 88. Eh. Y Olimpia jugó 3 finales seguidas. Arturo, agregarle que no fue solamente contra los bolivianos. No. Cada uno tenemos la opinión, ¿verdad? En 1988 hay una famosa frase, yo respeto absolutamente a todos. Totalmente. Y cuidado, comandante Saprissa. Vamos a hacer la configuración de Libertad y nos encontramos a derecha de la casa. Y no, yo te voy a dar. Muñoz, ¿de dónde viene? Uruguay, Moreira, ¿de dónde salió? acá. No, de Libertad no. Sí, pero... No. Sí, pero... No. ¿Sabes qué pasa? No. Si entramos en este juego... Bueno, pero voy a bueno, terminar. listo, bueno, está bien, está bien. ¿Sabes que yo le aprecio mucho, comandante? Mirá que te está desarmando muy lindo. Dale. No, si no, los centrales no son de la casa y tampoco el que está sobre la izquierda Vergara no es de la casa. No, entonces... O sea, armaron un equipo la pregunta con es gente esta. afuera del club. ¿Dónde están las formativas? Porque no te da tiempo. No te da tiempo. La obsesión es el campeonato. El ataque de Libertad, Sasá y el demonio Barreiro, ¿dónde son? Y ahí vamos en lo mismo. Bueno, entonces pero- vemos que pero- se Medina un Bueno, pero ahí no termina la cosa, ya está. Fíjate, No, Arturo, comandante que... Saprissa, por favor. Sí, No, bueno, es difícil la resistir. estructura... Claro, vendible, tenés que Sí, vender. la Tenés que estructura. vender, tenés Sí, que vender. señor. Entonces es cierto. y Si sos tenés vendedor que no puedes vender. armar nunca tu club. Luisito, Sí. termina mi posición con esta. A ver. Y me callo hasta el final del programa. No, ¿qué te pasa? Es mejor así. Dale. En 1988, Cerro Porteño sale campeón en el 87 después de 10 años. Por eso mucho cuidado cuando salga el sistema de campeonato. Pueden meter la pata 3 ruedas corridas y se van a lamentar después. Yo conozco esta historia. Cerro quebró la liguilla en el 88. Fundió el campeonato. Salió un campeón anticipado ganando 3 ruedas y se fue todo a la... No fue nadie. Bueno, no se fue más nadie. Hay una frase de Valdir Espinosa, hasta Tokio no paramos. Se jugaba la Intercontinental. frase, Sí, la Intercontinental. Sí. Cerro rompió 10 años de sequía, logra el título en el 88, después de años, y dice Valdir hasta Tokio no paramos. Un tipo carismático, brasileño. Seductor, ¿por dónde se lo miro? Se lo mire, las mujeres saben bien. No por Natalia, un seductor. Se eliminan Cerro y Olimpia en primera vuelta. Oriente Petrolero y Bolívar, Daniel. Contra equipos bolivianos, sin ser despectivo ni peyorativo. Ese equipo no se tocó para el 89. Al contrario, vino amarilla al Olimpia. Finalista de la Copa Libertadores de América. Año 90, campeón de la Copa Libertadores de América. Año 91, con Colo-Colo, finalista de la Copa Libertadores de América. Sentando en la posición, aquellos equipos que mantienen continuidad y que se conocen y que van trabajando sobre una base, son los equipos o las selecciones que llegan. Si venía la locura en el 88 cuando te eliminaste con los bolivianos, alguien decía, vamos toda la mierda, esto no sirve para nada. Echás a todo. No sirve para nada. Es probable que no se haya llegado a 3 finales seguidas. Hagamos el repaso del plantel y encontramos que el cimiento tuvo, primero, y parece una paradoja, en la eliminación donde aprendieron y la continuidad posterior y he dicho. ¿Marco? Por eso que
Arturo comenzó diciendo los procesos no existen. Ah. Y ahora está Pero- confirmando. Al revés, ¿verdad? O sea, No, que hoy no existen los No, procesos. hoy no existen. claro, pero nosotros tenemos Hoy no mi existen los dirigencia, Sí, o sea, inició un proceso. yo tengo un proceso, o sea, yo llegué al Olimpia y lo traje a Freddy Vareiro, lo traje a Cristian Rivero. Lo trajimos, claro, ya estaba Víctor en el arco, lo trajimos para reforzar a Diego, que jugaba, lo trajimos a Chano Candia, esa es la base hoy del Olimpia. Sí. ¿Verdad? Y ya tengo 2 años, o sea, ellos están hace casi 2 años ya conmigo. Nosotros creemos que los procesos, como dice Arturo, sirven. O sea, los procesos para ganar en el fútbol es la única forma de ganar en el fútbol, desde mi punto de vista. Si vos renovás los planteles cada 6 meses, olvídate, no vas a ganar. No vas a ganar. Cuando vos hablas del tema, de selección o clubes, hay que diferenciar. En la selección, ¿quién juega? Los mejores. Claro. No importa si está en Olimpia, en Cerro, en el Manchester United, o no, juega el mejor. Evidentemente, el jugador que juegue en una liga mucho más competitiva que la nuestra, una liga europea, siempre probablemente va a estar un nivel por arriba de algún jugador que juegue localmente. No siempre, ¿eh? Ojo, vas a tener veces que vas a tener jugadores jugando en la liga local que probablemente para el puesto va a ser el mejor. Si se van o no se van temprano, se van o se van joven, yo creo que para la selección siempre es mejor. A los hechos me remito. Lionel Messi hubiese sido Lionel Messi si no se hubiese ido a los 12 años al Barcelona. Nunca. Ok, entonces, y así sumarle todos los otros que se fueron. Sí. Lo mismo ocurre en las otras selecciones, lo mismo ocurre en la selección paraguaya. O sea, Blas Rivero jugando 1 año en Basilea va a venir a la selección en otro nivel, en otro ritmo de pelota, en otra velocidad de juego, en otro tipo de cancha, porque las canchas cambian, son totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que representa a la selección. Después vamos a hablar del tema de los clubes. Claro. Sí que conviene. Claro, ese es el punto, porque si se te van los mejores, es lo mismo que esto sea, vamos a suponer, un colegio. Los mejores se te van. Lo que se te queda es la gente medio pelo, o sea, se te queda un aula mediocre. ¿Qué tan competitivo puede ser el fútbol paraguayo si los mejores se van? Pero tampoco mediocre, porque fíjate que una vez que se da la venta de los jugadores, se supone que vos estás rentable, monetariamente rentable para poder adquirir otro jugador. Es ahí el negocio que se viene generando y es ahí la importancia de cuidar la cantera dentro de los equipos. Ahora es cierto. ¿Pero dónde comprar? ¿Comprar afuera? No. Yo les voy a dar mi visión. Vale. Yo soy industrial de profesión, ingeniero comercial, pero industrial de profesión. Nosotros tenemos, familiarmente me crié dentro de una fábrica. Nosotros tenemos una división informativa que es una línea de producción de jugadores. La línea de producción de jugadores tiene una línea que produce laterales, otra línea que produce centrales, otra línea que produce el número 9. Así funciona el Olimpia hoy. Hoy así funciona el Olimpia. ¿Y cuándo Yo agarro y ¿cuándo vas a sacar las computadoras a la cancha? No, estamos juntos. El día que vos le saques a Blas Rivero, atrás ya hay otro esperando el turno. Claro. ¿Entendés? Y eso es lo que algunos no entienden, ¿verdad? O sea, la gente que está en la calle no te va a entender, ¿verdad? Te dice, vendiste muy joven Blas Rivero, pero atrás de Blas Rivero hay 3 más que están esperando su turno. Dale la oportunidad. Tengo que hacer la pausa, ¿verdad? ¿No? Mira, ¿no traje los lentes? Ah, bueno, tengo todavía 4. A ver, Mario, te desarmó hace rato Arturo, ¿eh? No, pero Yo no hablo más, yo no hablo más, no hablo más. Otra malicia tremenda te Sí, desarmó. no, Sí. pero resulta que él habló de los equipos que mantienen su estructura. Sí. En Libertad hay jugadores que hace 9 años están Sí, jugando. también es Hay cierto. varios. La estructura, la espina dorsal de Libertad sigue siendo la misma. Así es. Y a ella se le agrega cuando van. ¿Cuáles son los jugadores que reclama el mercado? Goleadores, delanteros. Es muy difícil vender un central. Es muy difícil vender un arquero, ¿verdad? Entonces, esos son, generalmente se mantienen y los que se va cambiando son justamente los delanteros, los centrodelanteros, los punta por izquierda, punta por derecha, etc. ¿verdad? Y Libertad ha mantenido eso. Por eso, probablemente, el campeonato del año pasado, no salimos ni en la apertura ni en el clausura, no salimos campeones. Nos quedamos a 2 puntos y a 1 punto. Este año buscando dónde está la pieza que falta, porque nosotros tenemos, por ejemplo, un chico de
17, 18 años que justamente el profesor Almeida lo hizo debutar en la Copa Libertadores. Que bueno, desde esa vez no pudo aparecer más, porque probablemente le ganó el peso del partido, ¿verdad? Y vino en un bajón el chico. Ahora en este momento tiene 18 años. Que es el reemplazante de Sassá para dentro de poco, ¿verdad? Pero tenemos que ir buscando dónde tenemos debilidad y hacia ahí apuntar. Si hay en el mercado local y nosotros no tenemos en nuestra huerta, obviamente nos vamos al mercado. Y yo creo que Olimpia, Cerro Porteño, Guaraní, todos hacen lo mismo. Es muy difícil actualmente ir al mercado externo, por ejemplo, y a pretender buscar un jugador uruguayo, qué sé yo, argentino. Es demasiado caro. Claro, también existe la restricción Sí, de lo que es el y cupo. aparte tenés el problema, cupo. el cupo de poder hacer jugar a los jugadores. Entonces, necesariamente hay que mirar la huertita. No hay otra forma. Y en este equipo de Libertad, una de las revelaciones, según el comandante Arturo, fue un tal Jesús Medina. Buenísimo. Y es de la huerta. O sea, ¿Y por qué pudo él? Porque salió Torito. Torito fue a Cerro, ¿verdad? Lo Y ahí vendimos quedó la a Cerro vacancia. y entonces ahí le promocionó. Nosotros tenemos jugadores que están haciendo campañón. Olimpia lo tiene también, campañón de nuestros equipos acá. En Soldamérica, en General Caballero, en Capiatá, etc. Que no están teniendo espacio en el equipo, entonces hay que darlos para que no paren, para que estén siempre. Ahora, Vos sabés que sí. cada vez que voy a diferenciar, y el ejemplo de Libertad viene con Manuel al dedo. Yo creo que para ser competitivo no es necesario que sean de la cantera, porque la cantera cada vez va a tener esa necesidad comercial para que sea sustentable. Porque si vos tenés un buen ojo clínico, puedes comprar rápido. Pongo el ejemplo de Olimpia con Robert Pires Damota. Robert Pires no es de la cantera del Olimpia, pero te descuidas y después de la Copa América termina siendo el jugador más valioso del mercado paraguayo. O sea, vos para ser competitivo a nivel local, lo de la cantera puede ser importante, pero no es determinante. Lo de la cantera es fundamental para que los clubes sean sustentables y que no termine siendo otra vez el mecenas, el capricho del rico, el que el día de mañana si se levanta de mal humor dice yo me voy. Y lo que no se puede negar es que el fútbol de ahora, con el ejemplo que ponía Arturo de la parte final de los 80, sí ha perdido esa paciencia. El fútbol hoy no tiene paciencia. Qué rápido. Marco estaba señalando sus Salió 2 del años de huevo y ya quiere gestión. ese apoyo. Yo tengo mis serias dudas que este señor hubiese estado acá si Olimpia perdía la finalísima. Por el microclima que había, y Marco no me puede negar eso. Sí. Si él lo vivió, él lo expresó, si hasta, familiares tuvieron que pasar por algo que... Pues te decía, el fútbol es tan apasionante, porque hasta toca cuestiones... O sea, estamos hablando de una finalísima, Arturo citó una eliminación contra los bolivianos en primera rueda. Y estamos hablando de una finalísima que si Olimpia perdía, yo no sé si acá estaríamos hablando de su fundación, de lo que es. Es así. O sea, el fútbol de hoy ya no tiene esa paciencia que tanta gente Tengo requiere. que hacer la pausa brevísima, ¿eh? Pero vamos a hablar más de eso. 2 cosas que me quedan picando. Uno, el tema de la plata. Y después con Nato vamos a empezar a hablar un poco de... ¿Son profesionales los jugadores acá? Porque vos ves un jugador europeo y se cuida, la alimentación, Acá, como casi siempre, gente muy humilde, porque eso ocurre con la mayoría de los jugadores, gente muy humilde, empezaron a ganar una plata que no ve nunca nadie y después ya le viste en las revistas ¿verdad? De farándula, el chupi y todo lo que venga. Vamos a hablar un poco de eso enseguida también. Breve pausa, ya volvemos. Botineras. Bueno, vamos a hablar un poco también del tema, yo decía, los jugadores de fútbol en Paraguay, bueno, y ocurre en la mayoría de las partes del mundo, Luis, ¿te ¿verdad? puedo terminar lo que dijo Dani, el tema de la paciencia? Por favor, a ver. ¿Sabes por qué te hablé de que un ejemplo grande de la paciencia se dio Sí. este domingo? Sí. Diego Alonso.
técnico de Guaraní, técnico de Olimpia. A mí me tocó asumir la presidencia de Olimpia, él era el técnico de Olimpia. Un técnico genial. Genial. En Olimpia perdió 3 partidos. Y la gente lo fue a buscar, hubo gente que lo fue a buscar para agredirlo, para que se vaya el tipo. La gente le gritaba desde que entraba a la cancha hasta que salía de la cancha, le gritaba para que se vaya. Hincha del club, pasa a todos los clubes, ¿verdad? O sea, al comisario le pasó lo mismo, ¿verdad? Y el hincha te dice que se vaya, que se vaya, que se vaya. Le tuvimos que sacar porque ya era una relación, ya no era sana la relación. Claro. Ya, Diego, un profesional, él y su cuerpo técnico, profesional de primer nivel, lo tuvimos que sacar. Porque ya no podía ir ni a la cancha él. Y lo sacaron teniendo a Olimpia a 3 puntos de la Así punta. es. Lo O sea, no sacamos es que estaba porque ya colero. era insostenible su relación con el hincha, no con la dirigencia. Nosotros estábamos contentísimos. Claro, cuando vos me hablas de la paciencia es del hincha, no de usted. No, la paciencia del La hincha. absoluta. Es del mundo del falta fútbol, paciencia. porque el hincha está muy condicionado a lo que es la prensa lo que es la declaración de los dirigentes técnicos y jugadores, entonces es un microclima. O sea, ustedes tienen la culpa. Y el domingo, Directamente. y el domingo, Directamente. Ya le lanzó, ya te lanzaste. y el domingo, Tío Alonso salió campeón del torneo mexicano de fútbol. Ganándole a técnicos que ganan millones de dólares por año. Y Diego probablemente va, no quiero equivocarme, pero es ya el mejor técnico del fútbol mexicano, evidentemente, y probablemente va a emigrar a Europa muy pronto. Ese es un ejemplo de la paciencia, ¿entendés? Y de los procesos. O sea, de la falta de paciencia, en realidad. Claro, la falta de paciencia y que a la gente no le importan los procesos, porque si vos decías, vamos a aguantarle a este señor nos va a dar resultados en el mediano y largo plazo, a lo mejor nosotros estábamos hablando de otra cosa. Lo que pasa es que pero para que se imagínate al entienda- Barra Brava que está ahí, perdimos 3 partidos y le decís, espera el proceso. Claro, quizás ese no sea el ejemplo más legítimo, pero eh. acá llegas a una conclusión de que para que haya ese proceso necesitas cierto resultado a corto tiempo, o si no es insostenible. O sea, ese es el punto. Que te guste, que no te guste, ya es algo secundario, pero el esquema ya está de esa forma que la 40 le da el oxígeno a Marco Trovato para seguir. Eso que no tuvo Diego Alonso, que hoy sería improbable que venga al fútbol Dani, paraguayo. yo voy a discernir un poco ahí contigo, porque yo creo que hay que ver también de qué manera se vienen generando los procesos. Porque, ¿qué pasó con la 40? Hay que ver el ambiente con el cual ya venía Olimpia con los partidos. Varios puntos, un equipo que después de mucho tiempo también volvió a encontrar un nivel futbolístico interesante para el hincha. O sea, hay muchos aspectos, creo yo, y también lo dijiste, ¿no? En el tema de Claro, qué se coronó con la 40. proceso va a tener paciencia y qué proceso no va a tener. Y yo creo que ahí está la mano dirigencial. Yo creo que ahí influye mucho ya el tacto que ustedes tengan que tener como dirigentes, porque si uno le va a hacer caso al hincha de fútbol, hace poco, Marco, vos tuviste un inconveniente inclusive con tu hijita, a mí me llega a pasar eso, me tocan a mi hija y yo no sé qué puedo hacer, ¿verdad? Inclusive vos en las redes sociales saltaste también, es obvio que vas a reaccionar de esa manera. Y uno tiene que ver un poco también eso y ya depende de los dirigentes hasta qué punto uno le va a sostener al proceso que tiene que tener un equipo de fútbol. Por eso que va un poco concatenado el tema dirigencial, técnico. A los hinchas vamos a dejarle un poco de lado, Bueno, porque pero, es muy pasional a ver, el hincha de fútbol. antes de hablar del jugador, entonces voy a pasar al otro tema, ya que mencionaste Sí. esto. Mario, ¿por qué se meten en el fútbol? ¿Cómo por ¿Para qué se qué? meten? ¿Por qué querés ser dirigente de fútbol? Bueno, ¿Para qué? yo soy liberteño de cuna, de Prosapia. Ajá. Y siempre anduve por el club. Y llegó a jugar un hijo mío, llegó a la primera de Libertad, ¿verdad? Que felizmente, gracias a Dios, salió, terminó su O sea, facultad. Pero siempre estuve Pero por ahí. por pasión liberteña. Y por nomás. pasión. A mí me tocó algo muy particular, muy subgénero. Nadie ya quería tomar el club por el club se desbarrancaba, el club se iba al precipicio, ¿verdad? Es porque salió Y- Horacio. No, no. Antes, Antes, él habla de la mucho primera antes. Subió a la Antes. primera con su presidencia. Bueno. Ya. Y bueno, ya todos los que podían haber sido presidentes ya lo fueron y ya no querían saber más nada del club. Y ahí me metí yo con un grupo de amigos y hicimos la pateada de traerlo de vuelta de la B, de la intermedia, a la primera, ¿verdad? Y aparece el doctor Leos y me felicita por eso y me dice, ahí tengo un proyecto para Libertad.
iba a ser para el Sportivo Luqueño, me dice, disculpa la espalda, yo, iba a ser para el Sportivo Luqueño, pero ya que Libertad volvió, yo le quiero dar a Libertad. Hable con Miguel María Michelagnoli y con Hugo Quise. Ellos van a ir en una reunión cuando usted diga y vea el proyecto. Y efectivamente hicimos eso, ¿verdad? Se gerenció. Se gerenció. Pases y goles. Pases y goles. Y después ya se adhirió Paraguay Soccer, que es de Horacio Carter. Y gracias a Dios, así Libertad comenzó a trabajar como una empresa y en este momento está donde está y con lo, ¿verdad? Bueno. O sea que no es Bueno, más... en tu caso, claro, en tu caso, Sí. digamos, a ver, Sí. fue pasión, agarraste un club que Sí. te ha hecho pelota, lo Sí. levantaron. Sí. Perfecto. Marco, ¿vos por qué te metes, por ejemplo, en... pasión. ¿Vos querés ser presidente también? ¿De qué? De la República. República. No, suficiente problema ya tengo. No, nosotros entramos en un grupo y yo la verdad que mi historia a lo mejor no es tan grande como decir mi pasión o mi amor por la camiseta. O sea, a mí me tocó estar de cerca en una dirigencia con Recanate en su momento, me tocó renunciar por haber visto cosas que terminó llevando al club a una posición prácticamente de quiebra. Pero la verdad que yo me metí y me fui acercando y me metí a trabajar con la formativa, que fue donde realmente yo hice el clic, ¿verdad? Yo hice el clic había sido que se puede, hay cosas interesantes. A mí me tocó ir, pasó la Libertadores 2013, yo había estado colaborando con el ingeniero Carísimo, era el presidente en ese momento, habíamos llegado a la final. Yo en ese momento era muy desgastante el club por todos los problemas que tenía. Yo viajo y me alejo del club, le dije al ingeniero que ya hasta ahí llegaba, que ya no podía porque tenía un montón de otras cosas personales. Y él me dice, yo una vez vi un proyecto, pues yo le había mostrado un proyecto de trabajo de formativas que yo tenía. Me dijo, ¿no querés agarrar la formativa? La verdad que yo me tomé unos días, pensé y le volví a Asunción y le dije, ingeniero, voy a agarrar la formativa, pero sí te pido una sola condición, que me deje hacer a mí lo que yo quiero. O sea, yo voy a trabajar la formativa y te pido por favor que la comisión directiva no se meta, ¿no? Ya está. La formativa no existía en el Olimpia, o sea, estaban abandonadas, no había cancha. El semestre anterior se había las 6 divisiones de Olimpia entrenaban en una sola cancha que era el Complejo Vargas. Bueno, un montón de cosas. Pero te cuento el ejemplo, o sea, te cuento el caso, por eso que yo digo que no es tan magnánimo lo mío, sino que lo mío es algo mucho más particular. Me tocó ir a ver un partido de Olimpia, creo que era sub-15 o sub-16, a las 7 de la mañana comenzaba el partido en cancha en el Parque Guazú. Yo me fui a las 6:30 a la cancha, llego, los chicos ya entraron en calor, ya estaban en el vestuario para entrar, yo me voy y me siento al lado de un chico, era sub-15, tenía 15 o 14 años, y le pregunto, ¿qué tal papi? ¿Cómo estamos para jugar? Y, bien, estoy bien, vamos a entrar, vamos a ganar, Y, ¿ya desayunaste? No, yo no desayuné, me dijo. ¿Y que tomaste algo, un Powerade? No, ¿qué Powerade? ¿Y qué tomamos? Agua. No, ahí en la canilla nomás tomamos agua y vamos a entrar. Y nos comió una fruta, algo para comenzar el partido. No, nada. ¿Qué cenaste? No, nada. ¿Cómo? ¿No cenaste? No, yo no cené. ¿Comiste algo a la tarde? No. ¿Almorzaste? Sí, almorcé. Un pan trincha con una coca. ¿Eso almorzaste? Sí. Yo me levanté en shock. Dije, este chico hace casi 24 horas no come. Y lo último que comió fue un pan con una coca. El chico entró y la dejó así chiquitita la pelota. La rompió, hizo 2 goles, le bailó a todo el equipo. Y yo me subí al auto después de ver eso y dije, entré en un raciocinio de sentido común, decir, si este chico no comió, no desayunó, no cenó, no tomó nada para entrar a jugar, corrió 90 minutos como un caballo, hizo 2 goles, y está así, si nosotros le damos una pequeña condición, con nutrición, psicología, buenos técnicos, buenas pelotas, buena ropa, buenos botines,
¿será que no va a ser mejor? Y así me enamoré de la formativa, así me metí en el Olimpia con todo y así me convertí en presidente del club. Ahora, pero perdés plata. Hay que poner plata para ser presidente de un club en Paraguay, eso no hay discusión. ¿Y cuál es? Porque ahí es donde yo no entiendo, ¿verdad? Hay negocios recuperados después vendiendo los jugadores, porque hay varios los que supuestamente se les dé plata hasta ahora. No, en el Olimpia, cuando nosotros llegamos con un solo compromiso, ¿verdad? Nosotros teníamos que poner dinero para arrancar el club, Sí. porque el club tenía 5 meses de salario atrasado, Ok. un montón de cosas. Había que poner plata, o sea, el día que Sí. asumimos, al día siguiente, Ya está. sí, se debía 600 millones a la ANDE, con eso ya te digo todo. ¿verdad? Claro. Eh, Pero hay un compromiso de recuperar eso o por altruista terminado. no. Bueno, hay un compromiso de recuperar Ah. con la venta y la generación de jugadores. Nosotros, como comisión directiva, yo en forma personal, mi compromiso es que si no recupero, el día que me toque ir del Olimpia, le voy a donar al club. Ese fue mi compromiso el día 1 que me candidaté, no cuando fui presidente. El día 1 que me candidaté, yo dije, Sí. yo voy a poner la plata que tenga que hacer falta, vamos a arrancar el club y voy a tratar de recuperar, vendiendo jugadores, vendiendo esto, aquello. Y si el día que me toque ir no puedo recuperar, yo le voy a hacer una donación al club. Bueno, Arturo, y eso ocurre en casi todo, porque hace poco no sé con quién estamos hablando, casi todos los clubes están endeudados hasta la maceta. Una buena administración te da unos dividendos. ¿Sí? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Tiene un jugador de Libertad que está por transferir. Pero el negocio es vender jugadores, o sea, No hay otra. de las entradas No. no vive nadie, No hay otro. ¿verdad? No hay otro. Sí, hay que vender. Solamente. Sí, y buena Ni la administración, como publicidad, dice. Yo no puedo contar la como historia del dice- hincha, veo. ¿Eh? No puedo contar cómo el fútbol con el hincha. Claro que sí. Lo que estaba contando fuera Sí. de cámara Sí. es justamente lo que lleva el hincha. A ver, contame. Te moriste eso. de ganas, ¿eh? Sí, contá. No. Yo de boludo también caigo en eso. No, es en Caigo. serio. No, porque la historia es larga. Eh, ¿Cómo es el hincha? ¿Cómo es Pero el no hay hincha? tiempo ahora, no. ¿Cuánto me queda? 2 minutos tengo. Y se cierra el programa, veo. No, este bloque Falta. nomás. Mirá Pues cómo vamos está a- la gente vamos a hablar, detrás de cámara. porque quiero hablar todavía de El las tipo botineras del dijo fútbol. así, Sí, a la ver, historia me la contó Álvaro Ayala. A ver, Alvarito Ayala. arrancate mal. Liberteño. Justo lo hice ya. Álvaro Álvaro Ayala. ya, sí, liberteño. Liberteño. Socio vitalicio del El Bueno. tipo dice, hago sexo 100 veces corrida. ¿Cómo? 100 veces corrida, una detrás de otra. Y va y elige un club del interior. Se le ocurrió, pongamos el que queda. Nos vamos a la pausa nomás, no hay. Dani, por ejemplo, Yo ya Daniel sé cómo no quiere. funciona eso. No, ya está. Me va a hacer repetirle 20. Terminar, tú. Bueno, comienza. Sí. 1, cae, 2, Sí. cae, 3, cae, 4, cae, 5 cae. Ahí se comenzó a creer recién en él. Sí. 5 mujeres fueron cayendo. El público se volvía loco. Salieron las canciones, Parce querida, somos tu esperanza. Cuando llegó, así fue, 70. El tipo tenía resto, de reventa de entrada, una locura. Graderías móviles. El tipo llegó a 80. Ahí se abrazaban entre los muchachos, este macho y no cagar, abrazo, cada uno. Llegó a 85, él llegó a 90. Ya no había lugar en el club. La reventa se hizo insostenible. No había lugar para nadie. El dron desaparecía, alguien vendió un dron. Llegó a 98. Llegó a 99. Y cuando pasa la última, 99 seguidas hizo. Cuando pasa la última, el tipo, ¡pum!, cae. Y el público comenzó a gritarle, ¡pum! No, ¡pum! ¿Se entendió? Ya entendió. Perfectamente. Hacemos la pausa. Lectura Dale. comprensiva. Brevísima, ya volvemos. El- Bueno, tengo que recordar que podemos seguir al aire gracias a que hay gente que se juega con programas periodísticos, lo cual no es fácil. ¿Sabías que con el giro o envío que recibís en tu billetera Tigo Money también podés hacer compras? Con la nueva tarjeta Tigo Money, el dinero que cargues a tu billetera también podés usarlo con la tarjeta. Usarlo en cualquiera de los más de 5.000 comercios de la red de Inelco. Y eso no es todo, por cada operación que realices desde tu billetera Tigo Money recibís paguetigos de regalo. Con Tigo Money, hacelo fácil. Bueno, quiero hablar el efecto de las botineras en el fútbol, Natu. ¿Qué tanto jode eso a los...? ¿Por qué a mí? ¿Eh? Ahí se le va a levantar la ceja a los presidentes. Es un dolor de cabeza para los presidentes. No, pero o Ahí sea ya se que está recostando alguno. fuera de, digamos, de que lo tomamos en joda, en realidad es un drama eso. Claro que es un drama, claro que es un drama. Es un drama. Bueno, el tema
acá la pregunta puntual es hasta qué punto le puede destruir al futbolista, pero Claro. no solo la botinera, hay muchos aspectos. O sea, la botinera, digamos, para ponerle un título. Es un ¿verdad? agregado Es nada más. es el enganche Es primero. un agregado. Sí. Suele ser el inicio de todo. El inicio de todo. Es muy muy, bien. muy generoso ¿Por qué decir le que... culpan a las mujeres de todos los males No, no. del fútbol? Es como en el paraíso, estaba Dan ahí Con eso. boludeando y no. Bueno, yo voy a hablar un poco con conocimiento Sí. de causa, A ¿verdad? ver. Acerca de lo que es la vida del futbolista, de la gente que yo conozco, porque, Sí. porque por lo que es mi familia y demás, conozco a mucha Tenés gente del vínculo. ámbito del fútbol. Yo creo que es fundamental el papel de la familia para un futbolista. Hasta cierto punto también, porque hay familias, Hay pero familias claro, colgadas todas, ¿eh? no, pero por eso, a eso voy, ¿verdad? Ah. Que de repente inclusive hay una familia que vos decís, bueno, intachable, pero te sale el chico, como vos decís, ganaba 1 millón de guaraníes justo, vino una transferencia o se va, le lleva a otro equipo y de la noche a la mañana gana 20 millones y es como que se le viene el mundo encima, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Ahora, ¿en qué sentido digo que es tan importante la familia para un futbolista? En sostenerle cuando se da este crecimiento. Y está el entorno, está un poco lo que viene detrás del entorno también, y hay todo Bueno, pues un yo eso no inconveniente ahí. quiero que me cuente. La botinera. Y Eh. destruyen, claro que destruyen. Ellos no hablan mucho, ¿verdad? Pero acá yo creo que vamos a imaginar los empresarios que tienen el día a día con sus futbolistas y ese inconveniente bárbaro que tienen con las botineras y Sí. todo el submundo. A ver, contame. Es un problema. Contame, Mario. Bueno, yo ¿Vos te tenés voy que a andar dar- espantando botineras? Sí, no precisamente, pero pequeños ejemplos. A veces no son solamente las botineras, es el entorno. Habló la señora o señorita, habló de la familia. Casi la gran mayoría de los jugadores provienen de una familia muy humilde y una gran mayoría de matrimonios aparentes o separados. ¿verdad? Sí. O madres Sí, solteras. bueno. Entonces, si no es la botinera, el chico va y su entorno, los jóvenes que le rodean, él no toma, él se cuida, él no toma, pero él trasnocha porque él compra la cerveza para que jueguen ahí. Son todos sanguijuelas, y ahí, presidente. exactamente, Ese es el le problema. chupan el entorno. Y resulta que él tiene que levantarse a las 5 de la mañana y los otros no le va ni le viene, ¿verdad? Y está ahí hasta las 12, se va y obviamente después no puede rendir. Esos son los ejemplos más característicos, digamos, ¿verdad? Pero ya nosotros pretendemos en Libertad, y yo creo que los otros clubes también lo están haciendo, nosotros disponemos de psicólogos que hasta le está enseñando al jugador la forma de utilizar su plata, cómo gastar su plata, su ingreso y su egreso, cómo tiene que ser. Todo ese tipo de cosas estamos haciendo en la formativa, ¿verdad? Pero por ahí el Jonathan Valiente, por ejemplo, que va a dar que hablar dentro de poco, proviene de una familia muy humilde. Su mamá vivía en España y él estaba acá abandonado prácticamente. Bueno, y lo conocimos, lo trajimos. Felizmente la madre también está ya ahora acá, trabaja acá. Se formó su entorno, ¿verdad? Pero además de las botineras, hay otro tema más grave todavía ante el concepto dirigencial, digamos, ¿Cuál? los representantes. ¿Así? Los representantes. representantes. Que son la trata de blanco. ¿Qué, Marco? Yo sobre el tema de las chicas, y primero te voy a hablar del otro lado, ¿verdad? Así como hay ejemplos malos, hay ejemplos muy buenos. Ah, por ¿verdad? supuesto, O sea, seguro. hay jugadores que se cuidan, hay jugadores que tienen novias estables, que sus familias le dan contención, y normalmente el 80% de esos jugadores llegan. Nosotros le decimos llegar, ¿verdad? Llegan, explotan en primera, sacan una transferencia. ¿Por qué? Porque son profesionales, se cuidan. Pero ahora te voy a hablar del otro lado, ¿verdad? Ponete vos en el lugar de esos chicos. Claro. ¿Verdad? Porque la gente a veces sataniza al jugador y dice, este bandido, ladrón que cobra tanto. Es un chico de 18 años, un chico de 20 años. ¿Dónde estabas vos a los 20 años? Yo estaba a los 20 años, salía de noche, tenía novia, todos hacíamos nuestras cosas. Y estos chicos, no es que a los 20 años se volvieron profesionales, a los 8 años ellos ya no tuvieron vida. Porque de los 8 años entrenan para ser futbolista profesional.
Se levantan a las 4 de la mañana, toman 2 micros, viajan 2 horas para llegar a sus prácticas. Y ellos llegaron a los 16, 17, 18 años y tienen la misma gana que tenemos todos nosotros, solamente que para ellos no está permitido. Por eso que también nosotros, de la dirigencia, yo no te digo permitir, pero tampoco puedes decir no. O sea, el jugador de fútbol tiene que ser una máquina, tiene que entrenar, tiene que bañarse y tiene que acostarse y después tiene que levantarse y volver a entrenar. Pero están los límites nada más. Yo creo que, yo creo que hay que hablar. O sea, yo creo que a un chico de 14, 15, 16 años, vos tenés un chico de 16, 17 años que es un fenómeno jugando al fútbol, para eso están los psicólogos, lo que dice el comisario, que los clubes tienen, donde te sentás y decís, mira, a vos te va a pasar esto, a vos te van a llegar las chicas y te van a decir esto, aquello, y vos tenés que controlar así tus cosas, vos tenés que hacer. ¿Cuántos casos de jugadores de 14, 15, 16 años con hijos? A mí me pasa. Socorro. Con hijos ya sin problema. La O sea, prestación de alimentos. 18, 19 años. 18, 19 años, 2 hijos. Y le termina perjudicando la carrera. Ya tiene un hijo, tiene que cuidar, su dinero ya no le alcanza. Entonces, todo ese tipo de cosas también. Por eso que nosotros de la dirigencia, vos tampoco podés decir el jugador de fútbol es una máquina. No, el jugador de fútbol es un humano que tiene las mismas necesidades que todos nosotros tenemos. Uno, yo no te digo de 16, 17, pero 23, 24. O sea, ¿por qué un tipo como Nelson Aedo a su edad todavía es una máquina? Porque obviamente el hombre fue un profesional en su vida. Así es. Pero ¿cuántos de los jugadores locales llegan a esa edad y están destruidos? Y están destruidos no por el fútbol, sino por la vida paralela que tiene el Nelson fútbol. Aedo es un ejemplo que vivió, se formó en Alemania. No, Pero yo te voy a hablar de Carlos Bonet. Sí, No juega en mi club. Sí, O sea, señor. Y Patito Aquino. Carlos Patito Bonet es un Aquino. ejemplo. No, claro, siempre están los ejemplos Sí, positivos, por sí. supuesto. El caso de Diego Barreto también. Pero hay, así como hay un ejemplo, por cada un ejemplo positivo debe haber 100 o más ejemplos Ahí negativos. está. Sí. ¿Verdad? Ese es el tema. Hoy yo creo que esta conversación que nosotros tenemos la tienen ellos también. A los 10 años, Ojo, los chicos hoy empiezan a hablar mucho más temprano de estas cosas. El jugador de fútbol, a los 10 años, cuando está en la escuela de fútbol, ya empieza a hablar de si gano mi plata, ¿dónde invierto? ¿Qué hago? ¿Será que me caso con una chica y me roba toda mi plata? ¿Será que tengo que casarme con separación de bienes? O sea, Está hay más gente avipado. No, sí. O sea, Está mucho más avipado. porque hay tantos casos negativos que hoy yo creo que se empieza a discutir desde mucho más chico. ¿Cuánto me queda? Daniel, y el tema de la vinculación de algunos periodistas dicen con jugadores, no, fulano le está, eso es mito. ¿Cómo? Viste que de repente, no, fulano habla del jugador fulano porque seguramente tiene algún vínculo. Eso es mito del periodismo, ¿verdad? Yo creo que Arturo podría dar un mejor pantallazo. Particularmente, tengo una especie de manual. O sea, yo creo que la amistad siempre va a condicionar. Mira, creo que voy a algo que no es lo que voy a estar apuntando. Pero sí, yo creo que al ser una cuestión de una gran maquinaria, la promoción es algo que no se puede ignorar. Por eso cada vez el tema de los dirigentes, los representantes y el rol de la prensa es fundamental para que se dé ese fenómeno que mencionaba Marco. Con un partido vos sos ídolo o con un partido sos un villano. Ahora, y cuando muchas vos decís- veces como que se quiere aprovechar ese instante si es que vos no haces un trazado mucho más a largo plazo, como debería ser una carrera profesional. Porque está el que también quiere dar el manotazo de salvación, porque se manejan cifras irreales, se habla de una carrera cortísima. Entonces, como que, bueno, aprovechemos el momento. Y allí puede entrar el rol de los representantes, cuál es la contención de la dirigencia, o sea, hasta en detalles menores. Creo que ahora los clubes hacen simulacro de conferencia de prensa. Fíjate, por ejemplo... Para que los jugadores Sí, estén porque a más- nosotros nos cuesta un montón en las radios, por ejemplo, Sacarla, bueno, estamos claro. con fulano de tal, porque una de las estigmatizaciones de la prensa es, si era argentino, si era brasileño, pero a veces ellos se venden solos. Acá vos le querés decir, bueno, fulano de tal, ¿qué partido te mandaste? Y complica, ¿no? Claro, o sea, sí. fíjate hasta qué detalle Claro. se tendría para que el Claro. producto del fútbol paraguayo tenga un valor mayor. Arturo, para cerrar nomás porque no puedo dejar Lo hablar. que, Sí. lo que la informalidad anterior obedece a cómo se lincha. Ah, bueno, justamente eso te No, iba a decir. ¿cómo el hincha? La, ¿Cómo la falta de paciencia también es con el periodista deportivo. Sí, también, pero lo que conté yo, Ah. que no deja de gastarse en una broma, es el hincha. Sí, claro. El hincha así.
que 99 la pegaste, Sí, sí, una y te te faltó, fuiste a la mierda. fuiste a la Así mierda. mismo. Sos un maricón terrible. Así. Pero decime, con el periodista deportivo también es bien complicado el asunto del hincha, ¿eh? Sí. Vos Tiene- siempre tenés que estar en el medio exacto, porque tiraste dijiste no, pero para mí que Libertad estuvo, te vendiste a Libertad asquerosamente. Ni hablemos si es Olimpia Cerro, ¿verdad? Ustedes son terribles los libertarios. No, pero, No debía, no hay una debía. cuestión y No lo digo debía. con absoluto Son- respeto al periodismo deportivo, pero quiero Comandante esta anécdota. Saprissa, mujeres, Me por Dios. pasa todos los partidos. Termina ¿Mujeres? el partido, No. cualquiera sea el resultado, y se acerca el enjambre de periodistas. Periodistas, sí. ¿Qué opina de la actuación del árbitro? Eso no. La primera pregunta. Está mal eso. La primerísima de todas las preguntas. Está mal. Entonces, Ahora, convengamos que cuando pierde somos, también antes que como nadie le dijo- pregunte, ya le culpan como al dijo árbitro. Arturo y como dijo también Marcos, somos humanos. Y llega un momento en que también nos tiembla la pierna como a cualquiera, ¿verdad? Y nos salta. Y Dios nos guarde si por ahí uno tuvo un resbalón. Ya, ese es el tema de toda la semana. No puedo dejar de comentar que Marco Trovato tiene unas medias de Cerro Porteño, me dijeron. No. Sí. Es lila. Es lila. Yo sé. Eso es azul. Eso es azul. Toda la hora que charlamos, Luis, esto no va a eso va a ser tapa de los diarios. Todo lo que dije no sirvió nada. Mi media. Ahí está el Pero tema de cómo... yo normalmente tengo medias divertidas, o sea, es importante eso. Bueno, yo les agradezco muchísimo. Me divertí 1 kilo y eso que yo de fútbol no entiendo un carajo. Después me divertí 1 kilo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias, igualmente. Igualmente. Nos encontramos el próximo martes. Chao. Políticamente Incorrecto fue presentado por Tigo 4G LTE, la red más grande y poderosa del país.